Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Qué ganas tenía de anunciar este programa. ¿Recordáis cuando apareció el tren de los hermanos Lumière llegando a la estación de la Ciotat? La gente pensaba que iba a ser atropellada por la locomotora. Hoy, claro está, el cine ha cambiado mucho, máxime con los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, los cuales contribuyen a la espectacularidad de las películas y que parezca que estamos ahí, a un paso de los personajes, en medio del fragor de la batalla o de un océano embravecido. No obstante, la película que nos ocupa causó tanto impacto, fue tal el prodigio que filmó William Friedkin que actualmente nos sigue dando terror. Tanto que pensamos que tenemos al demonio dentro. Suenan campanas tubulares. Mike Oldfield, el exorcista. Bueno, un servidor nunca está solo, sino que siempre se haya flanqueado a la diestra y a la siniestra por dos colosos de la gran pantalla. Alberto Plaza, Joan Cuadrado, ¿cómo estáis? ¿Tenéis miedo? Os veo con la cara de terror tras ver El Exorcista, porque vamos a hablar de una obra maestra que marcó un antes y un después en la historia del cine. Contadme, ¿cómo estáis? ¿Qué Pues sí. sentís? ¿Qué tal? Buenas a todos, a los dos. Pues sí, sigue siendo súper inquietante, la película, aunque la hayas visto varias veces y aunque el efecto que a lo mejor pudieras tener en el primer visionado se pueda disipar un poco, sigue siendo una película escalofriante y sí, sigue siendo una película que da miedo y que sigues pensando en ella cuando la has visto días y días después. O sea, el impacto sigue siendo Tenías importante. trauma, ¿no? Yo tenía trauma, sí, sí. Yo es que la vi, como ya he explicado en podcasts anteriores, que me ponían películas a edades que no tocan, pues me acuerdo perfectamente de que estaba de vacaciones en un apartamento en la montaña, no sé dónde, y yo tendría unos 8 años, 7, 8 años, ¿eh? Y empezaron a darla por la tele. Y mi padre la puso y dijo, ah, pues la dejo. Y yo estaba ahí en el sofá viéndola en silencio y nadie decía nada y la película iba avanzando y yo la iba viendo y me iba acojonando cada vez más, hasta que recuerdo perfectamente que llegó la escena en la que ella vomita sobre el padre Carras y ahí recuerdo que dije a mi padre, ¡basta! Tengo mucho miedo. Por favor, para. Quiero irme a dormir. Tengo mucho miedo. Y la paró, me fui a dormir y esa noche no dormí nada. Pesadillas, bueno, en fin, fatal, fatal. Y desde entonces, El Exorcista la crucé. Película que me daba un miedo atroz.
Y ya está, y no la volví a ver creo que no la volví a ver hasta que en el año 2000 la repusieron en los cines porque reestrenaron, no sé cuántos años cumplía. Con el redoblaje y tal, ¿no? Por el redoblaje y el montaje del director, que bueno, añadía 4 escenitas de nada, la típica de la niña bajando las escaleras haciendo el Pino Puente, y ahí la vi con amigos en el cine. Y me acojoné otra vez. Joder. O sea, ya desde entonces, y luego la vi otra vez en casa, que eso os lo contaba antes fuera de micrófonos, ¿no? Que la vi en casa, ahí en el comedor, con mi abuelo, que en paz descanse, y me acuerdo que yo estaba intranquilo, pero menos, porque ya tendría 14 años o así, y mi abuelo estaba viendo la película totalmente impasible, ¿sabes? Sin mover un músculo El hombre de la tranquilo. cara. El hombre tranquilo, él era el hombre tranquilo. Y yo, a media película, le decía, pero abuelo, es que no te da miedo, esto es muy jodido. Y el hombre, que era muy creyente, me dijo, no, no tienes que tener miedo. Me dijo, no hay que tener miedo del demonio. ¿Por qué? Le pregunté. Y me dijo, pues porque al final Dios siempre gana. Y yo me quedé como, pues oye, es una buena filosofía de vida. Aunque claro, yo también le repuse, oye, abuelo, pero mientras tanto el demonio va haciendo sus cosas. O sea, mata a un Pero tienes tío. razón, al final Pero siempre al gana final Dios. él veía el panorama global y decía, bueno, tranquilos, no hay que tener miedo, al final esto va a salir bien, de alguna manera. Y desde entonces no la he vuelto a ver, y la he vuelto a ver ahora para el podcast. Y ahora es cuando, viéndola ahora esta semana, ha sido como superar un poco ese trauma, porque la he visto ya disfrutándola como la obra maestra cinematográfica que es. O sea, ya disfrutando de todos sus elementos como película, su subtexto, sus mensajes, todo lo que pueda tener, cómo está rodada. O sea, por fin yo creo que ahora es cuando realmente he redescubierto El Exorcista y la he disfrutado como película. Y me parece una obra maestra increíble y probablemente, si no la mejor, una de las mejores películas de terror de la historia. O sea, a mí me parece descomunal esta película. Y me ha encantado redescubrirla. Me produce intranquilidad todavía a día de hoy, pero se puede soportar mejor, ¿no? Es decir, el efecto no es el mismo que cuando eres pequeño o adolescente. Pero obviamente es una película que da muy mal rollo y que... Bueno, es lo que ocurría también con Tiburón, ¿no? Que cuando la Igual, ves sí, de sí. pequeño, pues te impresiona y luego ya la redescubres y la disfrutas como la obra maestra que es, Sí, sin perjuicio de que, bueno, esa intranquilidad está ahí presente, pero también es la esencia de la película, ¿no? El causarte claro. intranquilidad, causarte miedo, el sentir la amenaza, sea de un escualo o sea de el maligno. Yo recuerdo cuando vi El Exorcista, que era también pequeño, la vi a escondidas porque me llamaba la atención la portada y yo veía a Max von Sydow llegar a la casa y tal. Además teníamos un libro, una edición en la que las fotos de maquillaje, proceso de caracterización, los efectos y tal, y decía, qué curioso, ¿no? ¿Cómo es esto del cine que una persona normal como Linda Blair la transforma en un demonio? Y claro, la puse ahí, era un DVD. Me acojoné y yo no sé cuándo paré la película, creo que fue cuando empezó a levitar que dije, ya no puedo más, me puse los ojos en blanco, y dije, basta, que esa escena Sí. además, date cuenta, la hicieron con un cable nada más, era un cable atado a Linda Blair, en el techo había un hueco donde estaban los encargados de hacer el efecto y cuando William Friedkin decía acción tiraban del cable y parecía que levitaba. También hay que romper una lanza en favor de la artesanía, del buen hacer, de todo el equipo, porque hablamos del año 1973 y son unos efectos especiales completamente artesanos, sin CGI, sin cromas, sin estas nuevas tecnologías de las que disponemos al alcance, que contribuyen a que al efectismo y que todo sea muy espectacular, Sí. pero también yo creo que el mérito es doble, porque ya no es solo la interpretación de un elenco del que luego hablaremos, que está soberbio, o la dirección de Friedkin, o la banda sonora, que para mí es la esencia de la película, la banda sonora de Mike Oldfield, las campanas tubulares, sino la artesanía y todo ese buen hacer, con qué ingenio y con qué originalidad lo llevaron a cabo. Yo qué sé, la escena de la cama, cuando la cama se mueve, eran dos tíos que estaban detrás dándole ahí y le pegaban unas hostias a la cama que podéis Sí. flipar. O sea, que claro, tú lo ves en la pantalla y dices, está el demonio ahí. Yo Sí, sí, recuerdo sí. cuando la vi que decía, tengo el demonio dentro, tengo el demonio dentro. O sea, imaginaos el poder de su gestión, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé, la Es que recuerdo da también con miedo. mucho cariño porque empezaba con mis
frugales, con mis pequeñas transgresiones, ¿eh? Empezaba a transgredir las órdenes y eran como, guau, cruzar rubicones, ¿no? Y ya Claro. ves tú, qué tontería, ¿no? Ver una película, pero claro, como eras pequeño, pues tan impresionable, decía, estoy haciendo algo prohibido que no me dejan ver, pero yo lo hago porque sí. Y bueno, nada, aquí estamos hoy, que vamos a embarcarnos en una aventura que promete ser apasionante, ¿no? Sheriff, bueno, o Alberto, ya no sé cómo te tengo que llamar, porque unas veces eres el sheriff, otras veces eres el puto amo, otras veces Alberto Plaza, nada más, no sé. Yo soy un Albert del 97. Ahí, Ya ahí. siempre lo he dicho. Pues mira, yo con la película, yo creo que la vi con 16 años o así. Evidentemente me dio cosa, me dio Pero es la edad bastante miedo. adecuada, ¿eh? Sí, yo creo que tuve la suerte de no verla antes, porque si no, yo dinero en psiquiatras no me he dejado. Pero habría sido otra cosa si hubiese visto esta película 8 años atrás, habría sido otra historia. O sea, con 8 o 9 años, que yo, por cierto, tuve un amigo que vio, cerca de 7 8 años, vio The Ring. Joder. Y se Ah. dejó la madre, no es coña, un pastón en psiquiatras. No es coña, ¿eh? Esto no es coña. O sea, Es que cuidado, que... trauma de raíz psíquica. O sea, trauma interesante, ¿eh? Y claro, a ver, es que, hostias, menuda película, porque si me dices, bueno, la típica de zombies de los años 70, como la Noche de los Muertos Vivientes, o de Dawn of the Dead, o algo así, dices, bueno, son zombies, podría sobrevivir el muchacho, pero joder, The Ring, o El Exorcista, imagínate, ¿no? Esto puede ser un shock importante en la mentalidad de un chaval. Pero no, yo la vi con 16 años. Y me dio miedo, sí, me dio miedo, el miedo este sobrenatural de la película. Y hoy día, ya con 27 palos, me estoy haciendo viejo para esta mierda, frase que me encanta, tenía que decirla, pero la he visto y lo que he sentido es pavor religioso. O sea, porque, claro, yo soy católico, en estas cosas creo, yo creo que existe el diablo y que esto pasa. O sea, para mí es algo que ocurre. Esto ocurre. Esto ocurre. Entonces, me ha dado muy mal rollo. De hecho, esta noche he dormido mal. Me costaba dormir. Me he tenido que ver un vídeo de YouTube para quedarme dormido con la luz de la pantalla, que es lo que a mí me duerme. A mí la luz de una pantalla por la noche me duerme. Pero he dormido mal. He dormido mal. Y por un momento dije, bueno, ya está, ¿no? Es suficiente. Ya, se acabó. Y ya me he dormido. Pero he pasado mal. Y lo que pasa es que la película, lo ha comentado antes Joan, antes del podcast, tiene mucha enjundia, o sea, tiene muchas cosas de las que rascar y muchas cosas de las que hablar. Y la verdad es que volvemos a lo mismo, que lo hemos dicho otras veces. Para mí es una película que evidentemente es una obra maestra, pero está hecha de una manera que es una fórmula que siempre, siempre, siempre ha tenido éxito. Y es que parece que lo del principio no es importante, que son meras semillas, pero luego lo interesante, en lo que se dedica más atención y más esfuerzos, son la mitad hacia el final del segundo acto y el tercer acto. Es como que todo se va preparando justo para ese trozo. Y eso es lo que yo percibo cuando veo la película, que está construida de esa manera. Todo es importante, hay muchas cosas, pero la verdadera estructura es esa y siempre sale bien en muchas películas. Como que parece que lo importante es de la mitad hacia el final, lo verdaderamente importante. Y me gusta además porque es un duelo entre el bien y el mal, al final, que se dedican muchos minutos en esa habitación, vuelve sobre lo mismo, la actitud de Carran no es la misma que del personaje de Sido, no sé qué, la madre, paramos, estoy quemado, ahora entro yo, salte tú, entro yo, al revés, tal, nos salimos, tal, el otro se muere, no sé qué. Y tiene además cosas muy interesantes como que también te hace dudar muchas veces. O sea, dudas, que es lo que le pasa a Carran, dudar de tu fe, dudar de tus convicciones. Es una película para ponerte a prueba. Y como ya hemos dicho antes, enmarcada en ese cine revolucionario de los 70 que hace volar bases establecidas del cine y que es un antes y un después, y que para el cine de terror, junto con el Nosferatu de Murnau, yo creo que es
más o menos lo que sería el Quijote del cine de terror. Es que este hombre venía a rodar contra el imperio de la droga, ¿eh? Sí, de Frank Connection. William Sí, sí. Friedkin. Es que hay muchas cosas que comentar, pero yo creo que podemos empezar por su rodaje, que fue arduo, intrincado, fue realmente siniestro, Lito. puesto que Friedkin, pues bueno, tuvo que llamar a Thomas Berningham. Thomas Berningham era el sacerdote que estaba en el set colaborando de asesor religioso para que realizase un exorcismo, para que liberase el plató de los demonios. Tal era la sugestión que tuvieron que hacer eso. Está basada, como sabéis, en la novela de William Peter Blatty, cuya carrera fue catapultada al estrellado tras la publicación de la misma. Fue el encargado de adaptar el guión de su propio libro en una película que, como ya hemos dicho, marcó un antes y un después en la historia del cine, rompió moldes, fue revolucionario, fue un hito. Mi madre siempre me cuenta que la gente se desmayaba en las salas, gritaban cuando veían a Linda Blair echar el vómito, que era sopa de verduras, pero que parecía otra cosa. Fijaos qué cosas, ¿eh? Pero era sopa de verduras o puré de guisantes, no lo sé. Cada vez que la voz de Mercedes McCambridge inundaba la sala, sería una demostración de mi poder demasiado vulgar. Carras, quítame las correas. Pero yo, antes de meternos realmente en faena, eh, os tengo que hacer la segunda pregunta, que ya es prácticamente tradición. ¿Vais a volver a verla o ya es una cosa que descartasteis, ya es suficiente? Sí, pero yo la voy a hacer. eh, Lo hemos comentado antes. El arcángel San Gabriel, cuando se está enfrentando a Lucifer, dice: no tengáis miedo, el resto de arcángeles. Y San Miguel dice: tened miedo. Pues yo la voy a hacer, pero lo voy a hacer con miedo, porque quiero que me vuelva a plantear las mismas preguntas y a ver cómo las respondo. Y quiero volver a sentir lo mismo. Esto ya es masoquismo, ¿eh? La primera vez, si resistes, eres un héroe. La segunda, eres un masoca. La tercera ya no tiene solución. Pero yo la voy a volver a ver. Después de un tiempo, ¿eh? No la voy a ver la semana que viene porque a mí el cine de terror me parece un cine objetivamente que es necesario, un género muy importante, pero subjetivamente no es un género que visite mucho. Le tengo respeto, pero no lo visito mucho. No es que me interese. Los clásicos sí me gustan, como esta película, o como The Omen, o Bueno, o como la momia de Boris o Karloff, que La es momia de Boris perfecto. Karloff, pero no es un género que a mí realmente me interese. Me gusta, puedo pasármelo muy bien, pero no me interesa. Pero sí, después de un tiempo la voy a volver a ver por seguir viviendo esa sensación, porque esta película es única por el alma que tiene, por lo que te genera. Hay No, y muy porque pocas nunca antes se películas, había hecho nada igual. O sea, lo del tema efectivamente. de las posesiones demoníacas era impensable, máxime con el código Hayes ahí imperando. Tú imagínate lo que hubiese sido en los años 30 una posesión demoníaca de estas características. Bueno, es que le hubiesen cortado los huevos a todos los cineastas que lo hubiesen sugerido, Sí, ¿no? 20 años atrás le echan de Estados Unidos al Sí, que sí, haga sí. esta película. O sea, le sí, echan, sí, sí. le echan. Pues yo sí, yo la seguiré viendo y volveré a ella, seguro, en un futuro. Como digo, ya he superado un poco el trauma y creo que puedo volver a ella gozando de sus grandes virtudes cinematográficas y lo haré sin duda, ¿no? Yo Ujú. creo que junto al final de la escalera o la profecía que comentaba Alberto o incluso The Innocents de Jack Clayton, son esas películas de terror que son grandes hitos, ¿no? en la historia del cine y que siempre me gusta volver a ellas, ¿no? Yo creo que sí. The Y a Innocents mí, es suspense, ¿no? Suspense, sí, de Jack Clayton, La correcto. semilla de la que brotó los otros. Efectivamente, que Buenísima, ¿eh? se tradujo como Suspense, que es un título un poco extraño. De Innocence me Sí. parece mucho más acertado. Y sí, sí, yo creo que es de esas películas que creo que Es una son... atmósfera tremenda, ¿eh? Es buenísimo. Es increíble, es una catedral del terror. Aunque es del 60, principios de los 60, aquí estamos Sí. hablando ya de cine de los 70, ¿no? Y ese terror Ujú. de los 70 cambió muchas cosas y El Exorcista, por supuesto, fue revolucionaria porque el tema de posesión demoníaca es bueno, realmente terrorífico. Y sí, sí, yo creo que sí. A mí el género de terror cada vez me gusta un poquito más. O sea que sí, que creo que hay que volver cada cierto tiempo porque evidentemente te genera inquietud, pero hay que volver a estas películas porque son muy buenas. Es que Friedkin era muy bueno. Es que aquí Sí. está lo que decías antes de que había hecho The French Connection. Tú fíjate qué peliculón, con qué realismo. Y supongo que William Peter Blatty, el autor de la novela, quiso un director
que pudiera dar esa veracidad, ¿no? a esa historia. Yo he leído o he escuchado que en algún podcast también y tal, que se había barajado el nombre de Stanley Kubrick. Exacto, ¿no? De Kubrick. Pero bueno, ha yo hecho un peliculón, Kubrick. Otro bueno, peliculón. de hecho, pero es Kubrick... que lo echaron porque, claro, bueno, Kubrick es muy especial, era muy especial. Quiero cambiar todo. del guión y hacerlo a mi imagen y semejanza. Claro. Habría molado que existiese una segunda versión de Kubrick, Habría molado muchísimo que a los 2-3 años hiciese la versión de Kubrick. Pero mira, Kubrick ya hizo El Resplandor, que es otra catedral del terror para mí. Esa me gusta más, fíjate. Me gusta más que El Exorcista. Bueno, claro, eso ya pues va a gustos, ¿no? A mí me flipa también El Resplandor, es una de mis películas favoritas. Stephen King quería a Rob Reiner, me parece, como adaptador. Sí, no, y Stephen King no estuvo muy contento con la adaptación. Pero es que, para mí, Kubrick hizo una adaptación estupenda porque hizo lo que le dio la gana, cogió el material de base, se lo llevó a su terreno y hizo otra obra maestra, y tienes una novela que es fantástica, genial, y una película que es genial también. O sea que aquí, aunque se enfade o se enfadase el señor Stephen King, creo que puede estar contento del resultado porque lo llevó a otro terreno. Y aquí en El Exorcista pues hubiera pasado lo mismo, se lo hubiera llevado tanto a su terreno que hubiera cambiado completamente la historia. Sí, diferente la película, completamente diferente. Y hubiese sido también excelsa, yo creo. Seguro. Pero bueno, yo creo que Friedkin le dio ese realismo que quizá buscaba también Peter Blatty, aunque también impuso sus condiciones y su forma de ver las cosas y de rodar, porque seguro que Blatty también lo hubiera rodado de otra manera, cada uno lo rueda de una manera distinta, ¿no? Pero yo creo que es que la conjunción de ellos dos fue muy bien y se entendieron bien, ¿no? En la adaptación y en el rodaje. Entonces, el rodaje se alargó 7 meses y acabaron... el rodaje no sé... Me parece que Friedkin se lió con la novia de Blatty, pero... eso no sabía. Lo leí, pero... Entonces no acabó la cosa muy bien. No, sí, hasta murió gente en el rodaje del Exorcista. Sí, el rodaje fue muy accidentado. Murió gente de... Oye, mañana tienes que rodar. Ese tío se ha muerto. Bueno, ¿sabes? Y hay uno, sí, uno que sale en la película, que es uno de los enfermeros que están ahí en la escena esa, que no sé si luego, después de la película, fue acusado de asesinato o algo así. O sea, que hay una historia negra detrás. Con estas cosas hay que tener cuidado. Esto del diablo y todo esto hay que tener cuidado. No. Pero ya digo, da respeto, pero es verdad lo que decíamos, ¿no? Que William Friedkin le dio mucha veracidad con ese estilo casi, no sé si documental, pero con un estilo muy directo, muy bien rodada, y también con mucha precisión en todos los temas y asuntos que trata, ¿no? O sea, que se preocuparon mucho de que fuera bastante realista en cuanto a lo que es el rito de exorcismo, en cuanto a cómo funcionan, cómo lo hacían. Todos los detalles están ahí. Y está todo muy tan cuidado como que las pruebas médicas se rodaron unas pruebas médicas de verdad, creo. Sí. O sea que intentaron cuidar hasta el más mínimo detalle y, como decía Martín antes, un trabajo de artesanía bestial con todos los efectos prácticos reales. Incluso se hizo daño Ellen Burstyn en una de las escenas, ¿no? La que la tira contra la puerta. O sea que fue un rodaje de locos, debió de ser de locos. Sí. Pero bueno, consiguieron un resultado excepcional. Además de que, pues la película, la temática que trata, pues ahí hay mucha enjundia, como decíamos, ¿no? Sí. No sé. Pero bueno, no sé cómo lo veis. Si os sigue. Yo también, lo que pasa es que antes te lo había dicho por WhatsApp, pero también tiene un trocito a la película que también es una reflexión sobre la santidad, según yo lo veo, porque, por ejemplo, el personaje de Von Sydow, padre Merrin, el tipo es un santo. O sea, quiero decir, tiene una paciencia y un tesón y una resistencia a lo que hay enfrente de él, que Carras en un momento determinado ya la pierde, porque ya no es capaz de sobreponerse a la situación. Pero sin embargo, Merrin muere en acto de servicio. O sea, muere intentando ayudar a la chica, ¿no? A Regan. Pero a mí es que me gusta la historia, porque también son dos personajes. Uno ya en una edad más avanzada, que por cierto, Sydow aparenta tener más años de los que tiene. No, está estupendamente caracterizado. O sea, está caracterizado de una manera increíble. O sea, de hecho, claro, yo siempre le he visto mayor a Sydow, pues también por Juego de Tronos y tal y cual. Y claro, cuando lo vuelvo a ver en la película, que no recordaba tan mayor,
dije, joder, este es como Morgan Freeman, que ya nació mayor, ya nació con 70 años, ¿sabes? O sea, claro, pero luego digo, no, bueno, está caracterizado, vale, no sé qué, tal. Claro. Pero de verdad, o sea, está súper bien caracterizado. Pero me gusta porque, en cierto modo, son como esos personajes que realmente no están destinados a nada en el mundo terrenal, son casi perdedores, pero sin embargo están por el camino divino, ¿no? Y tienen que hacer una misión que es imposible. Porque para estos dos personajes, quienes son, es imposible esta misión. O sea, realmente no están capacitados. Uno por inexperiencia y además porque está perdiendo la fe, que lo dice, por la enfermedad de su madre. Y el otro porque ya está en retirada, ya es un señor mayor, ya tiene muchísimos años de servicio y ya no está apto para estas cosas. Pero son dos personajes totalmente humanos, totalmente destruidos por ciertas cosas débiles que se enfrentan a una cosa que es inabarcable. Y sin embargo, a pesar de todo, no se rinden. No se rinden. Está curtido, él venía de desenterrar tumbas ahí en Irak, es que todo es Sí, importante. Ya ves cómo pero, hace la es un película de ahí personaje. desenterrando la figurita y tal. Sí, pero es un personaje que ya tiene mucha solera. O sea, ya no es lo mismo que le pille con la edad de Carran, por ejemplo. O sea, el tipo ya lleva ya mucho encima, mucho encima. Y ya llega un momento en el que ya Carran ya no le ayuda. Porque ya el Carran ya está en otro plano. O sea, ya está quemado. Ya cuando ya empieza, ya le saca de ahí Merrin, ya Carran ya no puede hacer mucho más. O sea, ya llega un momento en el que ya, tío, ponte al banquillo aquí un momento, que ya lo has hecho. O sea, ya está. Es Ya lo como hago los yo. licores, Alberto, adquiere solera con los años. Aquí eso ya con los años, pero realmente los dos son santos. O sea, al final se santifican. Carran, sobre todo, lo que hace, que esto es motivo de análisis, no es un suicidio, es un Es un sacrificio. sacrificio. Claro. O sea, no es reprochable. Por eso luego también el otro padre le da los últimos sacramentos in situ cuando está lleno de sangre, porque él entiende y todos entendemos que es eso, que es un sacrificio, que no es un suicidio. Pero la verdad es que cuando yo la vi por primera vez, lo vi muy negro al final. O sea, de verdad que, claro, ya cuando ya la Es ves ahora, durísimo, ¿eh? Es durísimo, ¿no? claro, pero cuando tú ya ves que el tío pierde los papeles y que ya agrede a Reagan, ya dices, triunfa el mal, o sea, triunfa el mal, porque si ha llevado a este punto al personaje, triunfa el mal. O sea, volvemos a lo que decíamos, esto dinamita esta película tu capacidad de creer, o sea, dinamita tu resistencia, dinamita tu visión que tienes sobre que es capaz que vuelva a la normalidad, que vuelva a ser lo que era. Te hace perder la fe, se te puede llegar a hacer perder la fe en la trama, obviamente. No, a lo mejor no en tu vida personal, pero en la trama sí. O sea, por un momento puedes perder la fe tú también, como la puede estar perdiendo Carras. Te lleva a una dimensión muy distinta esta película. Por eso yo creo que es tan especial, porque te lleva a un pavor espiritual. Si tienes algún tipo de creencia, te puede llevar a un pavor espiritual. A una grieta en la pared, que puede ser una grieta pequeña, que lo digo, que luego no va a ser en tu vida personal, pero te puede hacer, en lo que es los márgenes de la historia, plantearte muchas cosas. Y eso pocas películas lo han conseguido. Y aparte que da mucho miedo, da mucho horror, pero yo lo vi muy negro en su momento. Y la verdad es que es digno de análisis. El final y el tercio final de la película es digno de análisis, por todos lados, por todos los flancos. Sí, no, desde luego. Yo además creo que también, aparte del conjunto y de la fotografía, de la música, es el reparto. El reparto que tiene su miga la cosa, ¿no? Porque Linda Blair, por ejemplo, no era la primera opción para dar vida a Reagan, sino que inicialmente la que estaba mejor posicionada era Pamela Ferdinand. Creo que ya no nos imaginamos la película sin Linda Blair, evidentemente, al igual que ocurre con tantas otras cintas. Y lo mismo aplicado al padre Carras, a Jason Miller, ese rostro inconfundible, y a quien Friedkin le ofreció el papel, según leí, tras verlo actuar en Broadway. Y por supuesto Max von Sydow y Ellen Burstyn, que dan un recital interpretativo portentoso. No obstante, vosotros sabíais que para el papel de Chris MacNeil, el de Ellen Burstyn, y ojo a esto, sonaron los nombres de Anne Bancroft, Jane Fonda, Shirley MacLaine y Audrey Hepburn. O sea, este último hubiese sido apabullante. ¿Os imagináis a Audrey Hepburn ahí luchando contra el demonio? Bueno, luchando o sufriendo, como estaba concebido el personaje, ¿no? Porque Ellen Burstyn lucha a su manera, pero sobre todo sufre porque es muy duro ver a una hija
en esas condiciones completamente poseída, y sobre todo la impotencia que supone que 88 médicos, según se recoge en la película, te digan: no, lo siento, pero te dicen lo siento ¿por qué? Porque no saben qué es, porque están anonadados y no saben lo que le ocurre a esa cría. Y no, yo sigo diciendo que es el lóbulo temporal. Y ves la radiografía y ves que ahí no hay nada. No, los espasmos, no, eso es muy violento para ser unos espasmos, ¿no? Entonces, claro, ya como última opción te plantean el exorcismo, bueno, ya lo llama hechicero. Y es cuando va a ver a Carras y le dice: no, es que mi hija está muy mal, puedo ir a verla como psiquiatra. No, no, no lo entiende, ayúdeme. Entonces eso tiene que ser durísimo para una madre. Y hablábamos antes de la inspiración de esta película, lo comentabais tú y Joan, los dos, que Blatty, a la hora de escribir la historia, se basó en el exorcismo de un chaval que se llamaba Roland Doe en 1949, un exorcismo real, un tipo que estaba realmente poseído, y en el caso de las endemoniadas de Loudon. Y este último fue precisamente el que influyó, digamos, en la configuración del padre Carras como experto en la materia, pese a que él luego le diga a Ellen Burstyn: no hay expertos, probablemente usted sabe lo mismo de exorcismo que cualquier sacerdote, pero le dicen una frase así como: yo que he visto tantos locos, es como hablar del demonio es como si uno de ellos me dice que es Napoleón Bonaparte, bueno, algo así, lo habéis visto. Entonces, claro, yo sufro mucho con el personaje de Ellen, porque, aparte de que lo hace muy bien, eh, claro, uno no puede evitar, yo no soy creyente, la verdad, pero uno no puede evitar imaginarse que a un hijo le pase esto, ¿no? Tiene que ser terrible. Tiene que ser todavía muchísimo peor de lo que se relata en la película, porque a fin de cuentas esto es cine, ¿no? Pero, pero en la vida real, claro, hasta que no lo lees y no te documentas, no concibes que pueda pasar esto. Yo no sé cómo lo veis, pero es terrible, terrible, terrible. Yo solo voy a aclarar que, ya para constatar que estas cosas pasan, mi profesor de religión de bachillerato nos contó que un conocido suyo fue con un cura a una casa y todos los muebles se movían y nadie los tocaba. Y el amigo del cura que fue a esa casa a hacer un exorcismo o algo así, todos los muebles se movían, todos los muebles. No pasaba nada, todo se movía. Y el amigo que acompañaba a ese cura era ateo y desde ese momento empezó a creer. O sea, que quiero decir, las cosas ocurren. Hay cosas que escapan a nuestro raciocinio. Aquí hay cosas que se salen de lo habitual. Pero la verdad es que yo, cuando vi por primera vez la película, yo pensé que la madre se iba a suicidar o algo. Porque yo entendía que era un dolor indecible. Y tienes razón. La película, como único mini pero, que ni siquiera no quiero quitarle ningún tipo de valor a la película, pero aunque tú ves que la madre lo pasa muy mal, la película, quizá el medio de expresión, el cine en sí, no sea capaz de narrar en su totalidad el dolor que puede sufrir una madre en esta situación. Porque a veces el cine escapa, o sea, quiero decir, no llega. Hay cosas que no las puede explicar del todo, porque es imposible, porque no se puede. A lo mejor la literatura tampoco podría ser, o yo qué sé, en otra forma de expresión, pero también pasa con la guerra, ¿no? El cine a veces se queda corto retratando la guerra y no puede hacer más. Pues aquí, por ejemplo, es lo único que noto, que Friedkin lo lleva al límite, pero aunque se podrían percibir más cosas, ya no da para más, porque ya el propio cine ya no puede explicar más. Esto es como lo que decimos, la razón no puede explicar muchas cosas. Esto pasaron cosas muy parecidas a lo que le pasó a la protagonista o a personas reales, pero me gusta que la película a veces topa con esos límites, que es otra de las virtudes de la película, que no puede hacer más que quedarse mirando e inventarse alguna Pero no es que solución. es que ya no puede romperlos más porque ya está, digamos que ha alcanzado su techo. Sí, sí, pero eso es lo interesante de esta película. Muy pocas películas que se chocan con la pared del concepto que están tratando, de la idea que están tratando. O sea, esta película se da de bruces contra el límite de esa realidad, contra algo que querría ir más allá para ver qué pasa, qué hay, pero no puede. O sea, Claro. es probablemente de ese choque de lo que emana muchas cosas de nuestra vida, ya no solo de situaciones así, sino de nuestra vida. El choque
con la realidad, con nuestra identidad, con lo que no podemos explicar, explica muchas de nuestras actitudes, mucha de nuestra personalidad. En esta película ese choque es la raíz de todo, esa chispa, ese golpetazo, ese porrazo es la raíz de todo y a partir de ahí emana todo. Y es, como estructura, es muy interesante porque a veces no hace falta más que un choque irracional que no podemos entender para empezarlo todo. A veces no hace falta crear en una película o en un libro una estructura súper compleja, súper cerebral. No, a veces darte de bruces con lo que no entiendes puede explicarlo todo sin explicar nada. Sí, y es que estoy de acuerdo, porque es que es una idea muy potente, ¿no? Entonces, claro, la idea ya es tan potente que es lo que tú dices, que la película no puede indagar más ya de lo que indaga, que hombre, podría dedicarle más horas y más tiempo, ¿no? Y más, pero al final lo que está ahí está todo, porque, y también a mí lo que me gusta mucho de esta película es, quizá opta finalmente, siempre he pensado que la película opta finalmente por establecer, ¿no?, que hay una posesión demoníaca real, o sea, la película yo creo que opta por eso, por lo que vemos en pantalla. Si uno lee la novela es más ambigua, es un poco más ambigua, creo que la película también tiene elementos de ambigüedad, pero yo creo que al final opta por este camino, pero en la novela se trata más pues la posible ambigüedad de si es realmente una posesión o es una cuestión más sugestiva de la niña o si es una cuestión más psicológica Una enfermedad mental. o una enfermedad mental, que lo dicen, ¿no? Porque también, claro, pero lo interesante de la película es que aunque opte por el camino de la posesión, realmente, no deja de tocar todos los demás temas. O sea, que la llevan al médico, van a buscar las soluciones médicas, primero físicas, luego van a los psiquiatras tampoco dan con una solución y al final pues van al hechicero o al exorcista, como decía Martín, ¿no?, antes. Entonces se tocan todos estos elementos, incluso con la gran idea de que el padre Carras haya estudiado medicina y sea psiquiatra. O sea, que él mismo tiene la doble condición y por lo tanto es una mente que en principio es racional al mismo tiempo que tiene su fe. Entonces hay un choque ahí dentro de ese personaje enorme que también es de una riqueza muy interesante en la película. Un choque que finalmente tiene que resolver él en sus propios términos. O sea, que es más potente, ¿no? La ciencia, la fe, por dónde tiro, ¿no? Es un poco porque él lo dice, estoy perdiendo la fe, creo que estoy perdiendo la fe. Claro, fe cuestionada, es la fe muy cuestionada. Él se lo está cuestionando todo el rato, ¿no? Entonces yo creo que al final, a través de lo que le sucede con su madre, ¿no?, y de la culpabilidad que tiene, que eso me parece también muy interesante porque toda la primera parte de la película vamos viendo en paralelo lo que le pasa a Regan con lo que le va pasando al padre Carras. Me parece también que a nivel de estructura es muy interesante porque están como se ven ya en el rodaje al principio de la película que están ahí, que el Carras está viendo el rodaje que está haciendo Ellen Burstyn y por lo tanto son dos personajes que están casi tocándose desde el principio, pero que están como predestinados a encontrarse finalmente, ¿no? Entonces está muy bien esa También trama. aplicado al de Max von Sydow, que vemos al También, principio que abre la película. Este tío está en Irak. No, abre la Claro, película y luego se ya supone... ves que sí, que Se supone... está predestinado a encontrarse con ellos. Claro, porque se supone que Merrin, ¿no?, libera el mal, por decirlo de alguna manera. O sea, de alguna forma, al hallar este objeto, amuleto del demonio y tal, de Pazuzu, ¿no?, que es el demonio. Y la medalla esa de San Cristóbal, creo que es, ¿no? Que la coge en Irak y luego esa medalla va rondando por toda la película. Y acaba en manos de la madre de la chica, se la da al último cura y lo coge. O sea, claro, pero esa medalla significaría la defensa contra el mal. Y la estatua que encuentra Sydow sería el propio mal. O sea, quiere decir que la cosa es que siempre va una cosa de la otra hasta el final. Sí. ¿No? Porque yo entiendo que al final la maldición persiste de alguna manera, pero no sé. Claro, bueno, ahí sí, bueno, ahí claro, pero el tema es qué es lo que sucede con el demonio, ¿no? Ese con Pazuzu. Entonces ahí podemos... luego Blatty hizo El Exorcista 3, que es en realidad la segunda parte, según él. Entonces ahí se puede ver cómo... ahí a Jason Miller... También sale, las condiciones un poco... un poco perjudicado. Solo he visto la 1, así que no me te hago spoiler. Pero si puedes... ¿A dónde fue Pazuzu? ¿Está en Jason Miller o está por ahí por la ciudad tomando unas copas? ¿Cuántas entregas son? ¿3? La rapidez con la que viaja el demonio desde Irak hasta Georgetown, claro, ¿no? Hombre, es que va por la de peaje, Martín. Porque va por con la Ouija va súper rápido, porque ella hace la Ouija y de ahí se supone que atrae, ¿no? Pero fíjate qué rápido va, ¿no? ¿Cuántas son? ¿Las pelis son?
Bueno, tienes la 2, que es de John Boorman, que está considerada bastante fallida y tal, que, bueno... ¿Es una precuela o algo? No, es La 2 continuación. se llama El hereje. El hereje, pero bueno, a mí no me gustó nada, pero bueno. Luego está la 3, El Exorcista 3, que dirigió William Peter Blatty, pero que no toma en consideración la 2 en absoluto, y es como, para él es la continuación real. Está George C. Scott, ¿eh? Ojo, George C. Scott sustituyendo A J. Lee Cobb. A J. Lee Cobb, correcto, en el mismo papel. Entonces, está visto más desde su perspectiva. Es muy interesante El Exorcista 3, te la recomiendo, Alberto, que pues la voy a ver, sí. Porque está muy bien, ¿eh? Es una película... Solo hay 3. Hay esas 3 y luego William Peter Blatty dirigió una película muy friki que se llama La novena configuración, que la tenéis en Filmin, que es como para él, para Blatty, es como una tercera parte de la saga esta del Exorcista, pero es una película muy, muy, muy loca, no tiene tanto que ver con temas de posesiones demoníacas, tiene más que ver con el tema de la fe, y entonces hay una primera parte, una especie de sanatorio mental, de temas que parece un poco una versión histriónica de Alguien voló sobre el nido del cuco, y hay una segunda parte mucho más filosófica, profunda, y cómo liga Peter Blatty la novena configuración con El Exorcista, con el personaje del astronauta que va a la casa en la película que estamos comentando, y la niña, Regan, baja de su habitación y le dice: usted va a morir allí arriba, en el espacio. Sí. Ya me acuerdo, pues ese personaje lo retoma William Peter Blatty para protagonizar la novena configuración. Es una película muy rara, muy, muy extraña, muy arriesgada, que no tiene nada que ver con posesiones demoníacas, pero que para él, temáticamente, está en el tema de la fe y está dentro de su trilogía, que para él sería El Exorcista 3, que tendría que en realidad llamarse Legión, porque se basa en un libro suyo que es Legión, que es muy bueno, por cierto, y luego está la novena configuración. O sea, para él son esas 3 películas. El Exorcista 2, El hereje, queda como fuera desde el punto de vista del autor de la novela, ¿no? Sí, como el canon. Luego, claro, se han hecho... queda fuera de su canon, ¿no? Luego ya, evidentemente, se han hecho remakes, ahora se ha hecho un remake, o se ha hecho... No la he visto, la última. Es que hay una en Netflix que cuando yo la busqué... Hay muchas. La vi en Netflix ayer. Había una... Porque ponías El Exorcista y al lado de la del Exorcista te ponía El Exorcista, El origen. Sí, luego está... Entonces, no sé si tiene que ver o si no tiene luego que ver. Claro, luego hay una que es de Paul Schrader, que es El Exorcista, El origen, que es su versión libre pero esa no la he visto. Esa no la he visto todavía. Oye, me estás abriendo las puertas de un mundo. No, hay un mundo. Y luego, por supuesto... Esto es más que una película revolucionaria, es un mundo. Sí, luego, claro, entró todo un mundo, un subgénero de películas de posesiones demoníacas, que El exorcismo de Emily Rose, El exorcismo de no sé quién. Ahora han hecho El exorcista del Papa. Luego El exorcista Believer, creyente. La del Papa es la de Russell Crowe, ¿no? Esta que salió. Sí, o sea, pero eso quiere decir que a lo largo de los años ha habido 50.000 películas de exorcismos y de posesiones demoníacas. Pero bueno, y ahora han hecho una que también... La primera piedra fue aquí. Esta fue la primera piedra, ¿no? Entonces, hay una ahora que es la del exorcista Believer, ¿no? El creyente o creyente, que ha dirigido el mismo, que ha retomado la saga de Halloween, bueno, en fin, y que de alguna forma también es como una continuación de esta película. O sea que, pero ya no la he visto, no la he visto. Pero que sí, claro, películas hay muchísimas, pero de William Peter Blatty es interesante, al menos El Exorcista 3 y la novena configuración, ¿no? Es interesante de ver. Y bueno, ya digo, yo creo que es una reflexión la de Peter Blatty que la lleva mucho al ámbito que tú comentabas, Alberto, de la fe, de la pérdida de la fe, y de cómo es posible, ¿no? que pueda existir el mal también. Es una reflexión sobre el mal, cómo puede existir el mal si hay Dios. Pues un poco lo que antes hacía broma con lo de que mi abuelo no tenía miedo porque decía que Dios ganaba. Bueno, pues la cuestión yo creo que tiene su profundidad, porque realmente yo tampoco soy especialmente creyente, o sea, me considero agnóstico, tal, pero sí que tienes tus dudas de decir, bueno, ¿cómo es posible, ¿no? que en el mundo haya pues esta capacidad de hacer el mal o esta capacidad... sería ausencia de bien. O esa ausencia de bien, ¿no? Yo lo explico como que no es un error de la creación de Dios, sino como que sencillamente es la ausencia de bien en tu libre voluntad, ¿sabes? Porque tú decides hacer el mal. Exacto, ¿no? Claro. Es mi respuesta, que no es la respuesta. Sí. No, puede haber muchas respuestas y supongo que todas las películas que indagan en el mal y en su origen y en cómo combatirlo me parecen muy interesantes. Sí, es un tema muy interesante.
desde el punto de vista temático vamos, hay mucha profundidad, ¿no? Aparte sí. de que luego la película puedes entrar en el tema ya en sí de lo que significa una posesión demoníaca y aparte de todos estos temas, aparte, ¿no? De si la ciencia, de si los psiquiatras, de si el tratamiento de las enfermedades mentales que están ahí, si era producto de su época, ¿no? O no. Pero al final, si vas a la esencia de la película, es una niña que está poseída por el demonio y hay unos señores que son 2 sacerdotes que tienen que expulsar ese espíritu. Y eso tiene una potencia narrativa Sí. Pero es espectacular. que aquí el tema de las posesiones demoníacas, hablábamos hace unas semanas de Ridley Scott y de Napoleón cuando le preguntó a los historiadores, ¿tú estuviste allí? Esto es un poco lo mismo, ¿no? Porque por mucho que te documentes y leas, es como, ¿a usted le ha poseído alguna vez un demonio? Pues a mí sí. Claro. Claro, pero es que el argumento de Ridley Scott vale para desarticularlo todo. O sea, Claro. absolutamente todo. O sea, es un argumento peligrosísimo porque te vale Claro. para quitarle valor a todo, ¿sabes? ¿A ti te poseyó un demonio? No, pues a mí sí, cállate. Pero Claro, fijaos cómo son las cosas, que aparte de que Pazuzu viaja muy rápido, como podéis comprobar, no sé si por la de peaje o va por el cielo, no sé su medio de transporte, pero el fijaos, Falcon, va en el Falcon. sí, me cago en la mar. Fijaos cuando los primeros compases de la película, los primeros momentos del metraje, cuando ya tú empiezas a ver que algo le pasa a Linda Blair, a Regan, hay un momento en el que ella le pregunta a Ellen Burstyn, muy apenada, ¿qué me pasa, mamá? Y yo creo, porque yo tengo una teoría, a ver cómo lo veis vosotros, yo creo que ella es consciente de que lo que le pasa no es común, no es normal. Es decir, porque ella lleva escuchando a los psiquiatras, a la madre, a los médicos, son nervios, es ansiedad, o puede ser una enfermedad mental. Yo creo que ella sabe en todo momento que no es una enfermedad mental, sino que le pasa algo más. No sabe lo que es, no sabe cómo se llama, no sabe que el demonio se llama Pazuzu, no sabe que lo dobla Mercedes McCambridge, pero ella es consciente, ella es muy lista. Yo creo que ella es muy lista, que sabe perfectamente que le pasa algo que escapa a la ciencia o a las fronteras del entendimiento, digamos, humano, ¿no? Algo que viene de otro mundo. Es como el enigma de otro mundo de Christian Neely, y bueno, de John Carpenter también, pero primero fue la de Christian Neely, con guión de Hawks, si no me equivoco. Es como un enigma de otro mundo y ella sabe que está dentro de ella y que va a desencadenar el caos en un momento dado. Hasta que sucede que hay una escena que me parece muy potente, que creo que ahí es donde se metió el corte también, cuando ella baja por la escalera, que no es ella, es una contorsionista que contrataron con la misma complexión que ella. Un poco después la sientan en un sillón, la llevan ante un psiquiatra e intenta hablar con ese espíritu maligno, con Pazuzu, ¿no? Le dice, que ella dice que es el Capitán Trueno. Sí. Bueno, el Capitán Trueno nos entendemos. Y le pregunto algo así como, ¿eres la persona que está dentro de Regan? Y no contesta. Y de repente hay un sonido ahí, que el sonido es brutal en esta película. Hay como un... Y el tío se cae, pero se cae como a cámara lenta, a cámara muy lenta. Sí. Y eso, ¿sabéis cómo lo vieron? El tío estaba sentado en una silla reclinable, que estaba como en diagonal, y lo que hizo Friedkin fue inclinarla poco, hasta simular la caída. Entonces, no sé, yo creo que ella sabe en todo momento que tiene algo que no es de este mundo, y es consciente de que por mucho que intenten, por muchas pruebas que hagan y por mucho que luchen, se necesita otra táctica o a otras personas que, digamos, esos intermediarios esos siervos de Dios, como ellos se definen, esos intermediarios del Señor, para luchar contra ese mal. Yo creo que ella, reitero, sabe que no es el lóbulo frontal, ni son espasmos, ni es que ella tenga la personalidad desdoblada, como dice en un momento Ellen Burstyn. Creo que ella sabe, es consciente de que hay algo ahí que no se puede explicar y se resigna porque dice no se puede hacer nada. Es mi teoría, ¿eh? Yo lo veo así. Todas las veces que la he visto, lo he visto así. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que hasta el momento en el que, hasta el momento en el que ella mete el giro de cabeza del que aún yo no me he recuperado. Hay animatrónico más real, ¿eh? Magistral. O sea, de verdad que es que parece la actriz. Es que parece la actriz. O sea, pero Linda Blair le daba miedo el animatrónico. Sí. Yo no lo he superado. No lo he superado. Pero yo creo que en ese momento, que yo creo que hasta ese momento no había pasado nada
que te pudiera a lo mejor dar la opción, por lo que yo recuerdo, de decir, vale, no es una enfermedad mental, es otra cosa. Yo creo que hasta ese momento todo el mundo barajaba lo que se pone en la novela, que puede ser una cosa u otra, pero hasta ese momento, y a partir de ese momento ya todo el mundo sabe que es un exorcismo, porque eso no es normal. O sea, eso es imposible, físicamente no se puede hacer sin que la muchacha acabe en el otro Pero barrio. lo de la cama, vamos a ver, eso no lo provoca ella, es que lo de la cama es anterior, claro. Sí. Vale, ahí te lo pongo en duda, perfecto. Esa cama... Perfecto, pero podría haber una explicación complicada. Pero, Sí, pero podría seguir ¿Cuál? siendo, perdón que interrumpa, podría ser, yo a veces viéndola pienso, podría ser que te lo muestre así Friedkin, pero sea una sugestión tanto de la madre como de la niña. Sí, o sea, que claro. lo están imaginando, pero luego creo que la película es tan física todo lo que pasa. Pero bueno, también hay una cosa que es un poco, que es un inciso solo, es muy rara, que siempre me sigue volando la cabeza, que es que después de que acaba toda la película, con todas las heridas que le provoca el demonio al personaje de Linda Blair, justo cuando termina todo, parece como que ya el propio rostro a la niña le vuelve a cambiar un poco, en la misma escena. Entonces, siempre te queda la duda de si hubo ahí una sugestión colectiva. A ver, lo veo desde un punto de vista súper escéptico. Y ya digo, en la novela probablemente, como no hay la parte visual, tú puedes pensar que ha sido todo una sugestión colectiva. Pero bueno, en la película yo creo que sí optan porque ha sido real, ¿no? Porque la niña al final en la última escena tiene como marcas en la cara, como de las cicatrices, y bueno, yo creo que ha sido cuando le da el beso al cura, ¿no? Al final. Pero bueno, perdón, que decías que te he interrumpido. Sí, pero yo creo que la película opta porque el exorcismo ha ocurrido. O sea, Sí, yo creo que sí. Porque ha sido real. Ha sido real. Entonces, Sí. claro, pero también es lo que dice Martín, que dan ecos de la humanidad de la muchacha y de que sabe que algo no va bien. Algo no va bien. Es que ella lo sabe y ella es muy lista. Es que Ella es muy lista. ella lo sabe. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa teoría. Ella lo sabe. Y yo creo, lo de la cama, a lo mejor sí puede ser lo que decís, una sugestión colectiva, una explicación complicada. Pero lo del cuello, yo Eso ya no. creo que ellos No, todos, ya, ellos ya ven eso como tal, que es físicamente imposible, eso no hay sugestión ni leches, y de hecho luego se comenta. Una escena después dicen, hombre, pero es que ese ángulo de giro es que es imposible, ¿no? O sea, no se puede hacer, tal. O sea, todos lo han visto lo que ha pasado. Entonces, ocurre. Claro, O sea, pero del cuello que es posterior o anterior a que el cineasta con el que trabaja el embusting muera. Bueno, muera, lo mate. Creo que es posterior, porque sí. lo que dice Alberto es Claro. del ángulo del cuello, se están refiriendo al personaje que muere tirado por las escaleras, que no se ve esa escena. No Entonces, se ve. no se ve, está todo en elipsis, pero que es el director de la película, que se supone que tiene un lío con Ellen Burstyn y que se queda a solas con la niña en un momento determinado para que la cuide. Y luego lo siguiente es que está muerto al final de las escaleras y con el cuello totalmente dado la vuelta. Claro. Que es lo que dicen, que ni aun cayéndose por las escaleras, ese ángulo de giro del cuello no hubiese sido posible. Pues fíjate, pensaba que eso lo decían del giro de la chica. Sí, no, lo dicen antes. Es que J. Likov hace una reflexión sobre ese momento cuando Exacto. él va a ver el cadáver, que no se ve, pero tú presupones que va a ver el cadáver y dice, estaba dado la vuelta, o sea, estaba completamente mirando hacia atrás. Entonces es cuando Ellen Burstyn dice, lo tiró por la ventana. O sea, no en ese momento. He mezclado No, escenas. pero es cuando entiende. Sí, es cuando ella. Cuando entiende, no lo dice en ese momento, pero lo entiende y luego ya lo constata. Cuando Exacto. ya Sí. se arma todo el pifostio lo constata. Porque, claro, lo de la escena. Está la escena del cuello y luego la escena del crucifijo. Sí. Sí. La escena del crucifijo. Sí, claro. Que también es tela, ¿eh? Sí, Tela, creo que es es anterior a la del cuello. O sea, la del cuello sí. es bastante al final. Porque va, claro, increciendo, ¿no? La película. A ver, bastante al final. A ver, todavía tiene un rostro un poco humano. Sí, Ya sí. sé que es un robot, pero Sí, tiene un sí, rostro pero todavía un sí. poco humano. Pero la del crucifijo, bueno, da igual, que son brutales las dos escenas. Yo lo paso peor, fíjate tú, en la del crucifijo, ¿eh? Hombre, Esa me da mucho mal rollo. Hombre, es que ponte es tú fuerte. a ver ahí eso, ¿sabes? Eso O es- sea, sobre todo sabiendo que culturalmente ese símbolo significa mucho para nosotros, creas o no, ¿sabes? O Sí, sí. sea, Hombre, es un poco difícil de digerir algunas A ver, que cosas. luego ves cómo la hicieron, ya no te da
tanto mal rollo, ¿no? Que es simplemente ponían una especie de como de pasta roja que le iban tirando ahí y hacía este gesto y ya está. También es como... A mí me gusta saber estas cosas, pero también te despoja un poco lo que es la fuerza de las escenas digamos, la esencia de la película, porque dices, coño, se hizo de esta manera y parece tan real, pero eso es la magia del cine, ¿no? Que todo Sí, parece real. Y la prueba de ello es que seguimos aquí creyéndonoslo, pero es que nos encanta creérnoslo. claro, ¿No os claro, pasa? Nos está encanta bien, creérnoslo. está claro. Hay maldad. Hay en que ese cine. hay que creérselo. La película, es que de hecho, Es a ver, buenísima. yo he constatado con algunas personas que si no entras a saco en la propuesta de la película y tienes una visión muy, muy, muy escéptica, esas escenas te pueden sacar de la película incluso. O sea, hay Claro. gente que puede incluso reírse ante estas escenas, incluso pues con el doblaje, las blasfemias que suelta y tal. A veces pues hay gente que se lo toma, que opta por otra vía, quizá como mecanismo de defensa, ¿no? Pero yo creo que si tú entras en la película y en lo que es la cuestión de fondo de lo que te está tratando, esas escenas son muy, muy, muy terroríficas, porque realmente si te crees lo que está sucediendo, es muy heavy, es muy fuerte, ¿no? Entonces, Uf. yo creo que hay que entrar en la temática y una de las partes buenas de esta película que la hizo diferente y que es tan distinta de muchas películas de terror posteriores también, es que no opta por el susto fácil, no opta por el miedo simplemente de provocar un efecto, ¿no? Efectismo, con un golpe de música o con un susto, sino que es un terror que se va generando poco a poco y es muy atmosférico Te y lo muy... generas tú. Es interno, es un miedo interno, porque tú estás intranquilo ya desde los primeros minutos en Irak, ya estás intranquilo porque ese señor está acojonado, porque lo ves en la cara ya que está nervioso, tomándose Pero las se acerca ahí a la pastillas. cueva a desenterrar aquello y tal. Claro, es como que él se reencuentra con ese demonio, porque es como que el demonio también quiere reencontrarse con él, que eso también Sí. es un tema muy interesante. Se dice que él practicó un exorcismo en África 10 años antes, entonces no sabe si que fue el mismo demonio y que es un tema vengativo del Le demonio persigue. que le persigue hasta Sí. matarlo, ¿no? O sea, hay tantos temas ahí que es un miedo interno A mí me da pena lo de Sido, tío. A mí me da pena. Hombre, sí, da pena, da pena, da Tío, pena, no pobre me hombre. jodas. Se mete, se cierra, ves al otro, abre y está muerto. Dices, hostias, Oye, joder. ¿Cómo lo mata? ojo, Un infarto, creo que la es. risa de ella, Sí. Sí, que está sí, sí. sentada ahí y se ríe Sí, de sí. lo que ha hecho. Eso da, bueno, mira, se me ponen Eso los da pelos de pavor, ¿eh? punta, se me Hombre, ponen hombre, luego la funde a hostias y con razón. Y con Claro, razón, ya, ¿sabes? Porque claro. dices, hostias, es que ya esto es lo que faltaba, ¿sabes? Ya. Ahora encima te vas a descojonar aquí Pero es que si veis la del película en pobre español, el compadre. doblaje antiguo, el original, Eh, él dice serpiente maldita y en el redoblaje dice hijo de puta. Porque sí, como censuraron algunas partes por el tema de las blasfemias, a la Virgen, a Jesucristo sí, y tal, porque el doblaje original, si mal no recuerdo, es Mimí Muñoz. Y el redoblaje, el 2000, la que tú viste en sí, en el el cine. cine con los colegas, Es era más María Luisa bestia. Rubio. Era Es María más Luisa. bestia, el redoblaje es más bestia, es Buah, más qué fiel al doblaje. original, es más fiel al original, porque el doblaje original, que ahora esta vez la he visto de la versión de Netflix, y Sí, es el doblaje Sí, original, el sí, original, sí, sí, sí. sí, yo y la vi también esa. es verdad que pierde un poco de fuerza, ¿eh? Pierde Sí, un sí, poco de sí, sí, fuerza. Sí. Hay que verla con el redoblaje o la versión Y Porque original. la de escena en hecho, la y que de ella le dice, mete hecho, la polla por el culo, maldito puerco Claro, degenerado, ahí no está. no está, no ahí no está. está. Dice Entonces, Pero de hecho los subtítulos también es una cosa muy rara la versión de Netflix. Están como bloqueados, o sea, están como porque borrados en la pantalla, ¿sabes? sí, bueno, es al principio de la película porque Ujú. hay un doblaje. eh, sí, porque no están hablando realmente, si la ves en versión original, creo que no están hablando en inglés. Y entonces se No, subtitula en inglés. Entonces la claro. versión que hay en HBO o no sé dónde, borran ese subtítulo en inglés y te meten para que no lo veas, para que no leas las letras en inglés. Sí. Es por eso, pero porque no están hablando realmente en Mm. inglés. Claro, cuando lo doblan hablan en castellano todo el rato, ¿no? Es curioso, es un efecto Pero raro. daos cuenta la Pero fuerza de la pierde. voz. O sea, a mí el doblaje original en español, hay momentos en los que Mimí Muñoz me causa verdadero terror. O sea, la escena del crucifijo cuando dice Sí, sí. déjate violar, la voz da mucho miedo. O sea, Sí, era sí, una sí. grandísima actriz. Da Sí, sí. muchísimo miedo. Pero es que la ves en el redoblaje que
ahí la voz es masculina porque pusieron a un actor que ahora mismo no me acuerdo, algunas tomas eran un actor masculino para las escenas más viscerales y tal, y es que es más aterrador aún, Sí, porque sí, es una sí. voz grave, grave ahí como enajenada y toda la sangre y tal, y la cara de, o sea, que es la insania pura en el rostro de Linda Blair y cuando le pega el hostiazo a Ellen Burstyn y se cae y el armario y, bueno, bueno, Sí, terrible. mira, una A de mí me las cosas encanta. es que la quiero volver a ver en versión original, porque eso no lo he hecho todavía, y entera. Y entonces la quiero Sí. volver a ver en versión original, porque también me En inglés gustaría. dices. En inglés, para ver las voces originales. Hostia, Mercedes McCambridge lo borda a Pazuzu. Que por cierto, ¿tú te acuerdas del programa, Joan, de alguna pregunta mes que era de risa que había en... Sí, hombre. Bueno, pues había escenas El de APM, el exorcista. APM, aquí, El bueno, aquí APM, es. pues yo lo veía porque claro, como el Movistar te deja ver la tele de todas las comunidades, pues yo lo veía y había una escena de cuando la niña se empieza así a mover en la cama y tal y cual, y era un clip de coña con una canción de Europe de fondo y haciendo así, ¿sabes? O sea, era increíble, o sea, era brutal, o sea, cómo sacarle la vis cómica al exorcista. Sí, O sea, es una sí, película sí. maldita porque tiene un montón de cosas que dan mucho mal rollo y sin embargo el ser humano lo hace chiste, lo hace Sí, sí. broma. O sea, Y, también es y digno. sonaba Europe, ¿qué sonaba? Rock the Night o alguna de Sí, estas. pero un grito así, era una canción de Euro de ¡guau! Y la niña Sí, 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 así sí, por sí. abajo. Buenísimo, Era buenísimo. increíble. No, Hombre, es que pero ya bueno. forma parte de la cultura popular, el Sí, es que es exorcista. eso. Es Entonces, que todas justo las. este año hace 50 años, ¿eh? Es que justo este Sí, año hace los 50 cumplió años. recientemente, ¿no? No lo No, cumplió sé. 49. 49 hace poco, sí, porque este año tiene que hacer 50, claro. A ver si la reestrenan en los cines, porque Buah, La seguro que la reestrenan, que seguro. sería. Yo Cinesa ahí o un lado la pondrán. estaría bien volver a verla en pantalla grande, ¿eh? No, sí, que bueno, que vosotros sabéis que lo de Mercedes McCambridge, o sea, tuvo una movida con Fredkin porque le puso la voz a Pazuzu, pero luego le dijo, si no me incluyes en los títulos de crédito, te voy a demandar porque no la iban a incluir. Y, y dijo, te meto una demanda que pues no lo sabía. vas a estar pagando aquí. Y luego la incluyeron, pero sí, sí, algo leí que forzó, o sea, empleó unos métodos un poco raros para el tema de la voz, tal, porque es una voz de, como, más que de cazalla, más que de cazallera, una voz aguardentosa, pero no aguardentosa a nivel, digo, Marlene Dietrich o Lauren Bacall, no, no, aguardentosa de decir, esta mujer, a Sí, saber sí. lo que ha hecho aquí, como cuando le dijeron a Jim Tierney aquello de, ¿quiere usted grabar la voz? Fume. Bien. Pues así, y Es, es que da verdadero terror. Se Mercedes estrenó el McCambridge, 26 de diciembre de sí, sí, 73. hombre. Mira, o sea, el día después del nacimiento de Jesucristo. El 25 yo creo que le dijeron, no, el 25 no se estrena. El 26 sí, pero el 25 no. Sí, Imposible. Mercedes, Eso. bueno, es la antagonista de muchos de los oyentes, la conocerán por Johnny Guitar, la película de Nicolas Rey, el duelo antológico que mantiene con Viena, con Joan Crawford, una película rodada en True Color, que es el sistema elegido por los estudios Republic, porque no había caché y rebajaron los costes y emplearon ese método. Creo que se barajó la posibilidad de contratar a Betty Davis, pero cobraba mucho y dijeron, cobra mucho y además no vamos a meter a estas dos fieras aquí porque lo mismo pasa cualquier Ya, cosa. ya, ya. Sí, sí. Pero bueno, grandísima, Que por grandísima. cierto, una cosa, a mí me habría gustado, ya era imposible, porque estaba vetada. Estaba vetada, era imposible. Tampoco era su género, pero bueno, podría haber estado bien. Pero a mí me hubiese gustado ver, que lo han mencionado antes, en el papel de la madre de Audrey Chris. Hepburn. No, bueno, sí, pero me habría gustado ver a Lauren Sí, Bacall. Ya estaba retirada. O sea, quiero decir, ya el cine ya poca cosa. Estaba vetada, ya teatro, todo lo que tú quieras, era imposible. Era imposible. Ujú. Pero me hubiese gustado ver a Lauren Bacall en este papel. No hubiera He ido, visto sí. una vis distinta de ella. Me hubiese gustado. Además, le habría añadido glamour, ¿sabes? De esos días del cine clásico. Pero Hombre, bueno, siendo el personaje actriz, ¿no? También le hubiera dado ese sí, glamour que tú dices, ¿no? sí. Pero, claro, es lo que decíamos antes, cuando ya has visto la película ya no te lo imaginas. ya Ya no es te lo inseparable, ¿no? imaginas. Es Pero inseparable. es inseparable de ver a Ellen Burstyn, que hace un papelón y lo hace muy bien, ¿no? También. Y lo de Audrey Hepburn hubiese sido curioso y no paraba de pensar también que quizá la consideraron porque hizo esa película Sola en la oscuridad.
en la que está ciega, ¿no? Y está en una Sí. casa y la acechan, ¿no? Que es un peliculón y ella realmente lo hace muy bien. Es una película muy angustiosa. Entonces, quizá, oye, yo, Audrey Hepburn, no te digo que no lo hubiera hecho también muy bien, ¿no? Pero creo que forma parte de... Es que ya es tan grande El Exorcista, porque ya forma parte de lo que decíamos antes, de la cultura popular, que incluso, pues eso, ha sido objeto de humor, de sketches de Sí. humor, de gags. Entonces ya ha sido tan... Y todas las imágenes las hemos visto 1000 veces, se han explotado hasta la saciedad, ¿no? Pero bueno, marcando una época y siendo súper influyente. Es una película muy influyente para el terror posterior, ¿no? De los años posteriores. Entonces, pero claro, forma parte de la cultura popular y también forma parte de la cultura popular todos los actores y actrices que aparecen, ¿no? Entonces ya es como... Es que es de esas películas que son como tótems inamovibles. Es como algo... Sí. ¡Pum! Es Pero como... esto que dices de Audrey Hepburn, o sea, al hilo de esto, no sé si viste una película que se llama La escalera de caracol de Robert Siodmak, que sale Dorothy Maguire. No, la tengo pendiente todavía. Mira, Dorothy Maguire, la quería ver en el Noirvember, pero no, creo que es la se me escalera pasó. creo que es la escalera de caracol, que Dorothy Maguire interpreta a una mujer muda y lo borda. O sea, sin ser muda. Porque Sí. claro, puede parecer una tontería. Va, interpretar a un mudo sin ser No, no. mudo, estate callado. No. Perdona, no es fácil, porque es que te limita mucho en el sentido de que es todo con los gestos. Ujú. Con la cara, con las manos, con la expresión de los ojos, sobre todo. No puedes hablar. Y claro, una persona que no es muda tiende a hablar en algún momento dado. O sea, yo me Claro, imagino que el rodaje tuvo que ser complicado, supongo, porque claro, cuesta mucho el no hablar, sobre todo claro, porque... si te dicen Sí, sí. algo, o ya si porque que te insultan, pues claro, una persona que es muda, pues contesta, ¿no? Te sale contestar, pero no, lo bordas, os la recomiendo muchísimo. Mm, La verdad que eso también demuestra mucho la versatilidad de los actores, ¿no? Yo esta de Audrey Hepburn, que interpreta a una ciega, tengo que verla. Y me acordé de esto, de lo de la escalera de Pues caracol, sí. porque aquí vamos enlazando películas No son fáciles, con claro. otras Sí, sí, todo se para luego relaciona. desembocar en John Ford, que seguramente acabemos hablando. Acabará saliendo. Yo antes, con lo de los personajes que eran como en cierto modo perdedores, he dicho, voy a mencionar a John Ford, pero he dicho, es demasiado pronto. O sea que, pero lo iba a hacer. Al final, volvemos Te a has lo mismo. reservado. Todos los caminos llevan a John Ford. Te has Otra cosa reservado es un que haya. poco, pero Sí, al final sale John Claro. Ford. Pero No, mira, pero a mí me hubiese gustado ver, por ejemplo, a Sharon Tate, que le habrían faltado 7, 8 años más para ser creíble en el papel, pero claro, murió con 26 años, la asesinaron 5 años antes, era imposible. Pero si lo hubiesen caracterizado para tener 6, 7, 8 años más, me hubiese gustado ver a Sharon Tate como la madre, por ejemplo, también. Pues Hubiera sí, sido también. increíble. También, sí, Pero sí. estos son deseos cinematográficos, que Pero son imposibles, pero ahí están. no, pero bueno, son cosas que a veces nos imaginamos los cinéfilos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Y eso nos encanta. Y hay que hacerlo, es divertido. O Y imagínate al padre de Merrin como Boggy, por ejemplo. Ya es muy que Robert, mayor, Boggy no ya lo muy sé. mayor, el de los 70. No lo sé Me porque... hubiese pagado más Robert Mitchum por el tema de que había encarnado a un reverendo en La Noche del Cazador. Sí, mira, Sí, Robert Mitchum claro, hubiese estado bien. pero si no hubiese muerto Boggy y con 60, 70 y pico años hubiese hecho este papel en otra línea temporal, te lo habrías creído. Ahora no te lo crees porque no eres Pero capaz de yo me lo hubiese visualizarlo. creído porque era muy buen actor. Otra Claro, cosa es que yo me lo imagine siendo un cura y no con una gabardina y un sombrero de detective. pero es que él hizo Claro. de cura. En la mano izquierda de Dios, Boggy hizo de cura. Era un Sí, cura. pero era otro contexto. Aquí estamos hablando de realizar un exorcismo en los años 70. Bueno, pero a lo mejor habría sido su última película y ya se habría retirado, porque ya era muy mayor. Pero puede ser, puede ser. Pero no, pero lo que decía Martín de las actuaciones estas pues, de un actor que tiene que hacer, ¿no? De ciego o de mudo claro, es que es lo que tú dices, que son actuaciones de hacer algo que tú no estás acostumbrado a vivir de esta manera. Entonces, claro, hacer ese trabajo previo de meterte en esa piel, pues eso demuestra lo grandes que son. Y ahí, por ejemplo, pues la de Audrey Hepburn también es descomunal la interpretación que hace, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Y aquí, pues todos. Es que el que hace es que no me acuerdo nunca del nombre del padre Carras. Jason Miller. Jason Miller. Jason Miller, eso. También lo hace a las mil maravillas. Es que te lo crees. Es que... Bueno, venía de Broadway, o sea, fue su primer y fue el más importante, el papel que lo encumbró y que lo inmortalizó. Es que lo clava, es que solo hay que verle el rostro, o sea, el rostro que tiene
es que expresa toda la crisis de fe que está experimentando. O sea, es que ya en la primera escena que lo ves ahí dando una misa, ¿no? O sea, bueno, no es la primera, pero es de las primeras. Y es que te lo crees, es asombroso. Y bueno, en fin, Las todo. dudas cuando parte el pan, que es como que duda en Sí, partirlo, porque duda si eso es realmente el cuerpo de Cristo, lo del vino, lo claro, de si es la sangre nueva de la alianza nueva y eterna, tal. exacto, no sabe, sí, está dudando todo el rato. La Vemos parte en la que paulatinamente cómo va cayendo. sí, bueno, en la escena en la que ya está, ¿no? Que le da la bebida y tal, o sea que realmente necesita algo, un revulsivo, algo en su vida y al final pues es enfrentarse a ese exorcismo que aún así pues le supera hasta el sacrificio final que decía Alberto antes, porque le supera completamente. O sea, Sí. y ello a pesar de que el padre Merrin le advierte de que no le haga caso, de que no escucha al demonio, de que el demonio utiliza las mentiras y medias verdades. Entonces, claro, todo eso él no es capaz de separar, pero porque es tan sugestivo, ¿no? Representa que el demonio es tan cabrón que, claro, es que le mete la imagen de su madre ahí en la cama. Entonces, claro, es que ¿cómo no va a volverse loco ese pobre hombre, ¿no? No, y Pero, además la voz de socorro, un antiguo monaguillo. Y encima con la voz de la madre, sí, claro, sí, sí. ¿no? Le habla con la voz de su madre, Es incluso. que eso ya es otro de los elementos que en la realidad de los personajes ya no cuela como una enfermedad mental. O No, sea, no, claro, ya que clave la voz de una señora que no ha conocido es imposible. claro, no, Es la imposible. película es una posesión real, o sea, Total. opta por ello completamente. Y, Por no sé, supuesto. y a No, pero mí, la teoría de antes de que ya todo. O sea, que tú sabes que si una película se llama El Exorcista, sabes que es una película de posesiones demoníacas. Es que si hay que sí, explicar sí, esto, es que. no, claro. Alguna Pero habrá que la haya que teoría, explicarse. El la título teoría, da pistas, el título da pistas. Sí, pero sí. la teoría de. Yo creo que es bastante válida. La teoría de que ella lo sabe. O sea, Linda Blair, ¿eh? De que De que ella ella sabe sabe lo que le está que. pasando. Eso. Hombre, a ver, ella empieza jugando con la Ouija, ¿no? Y entonces, aunque muy inocentemente, como si fuera una Sí, tontería. sí, sí. Lo de Pero, Capitán Trueno y tal, pero que ella sabe que porque lleva escuchado toda la vida diciendo a los psiquiatras, bueno, a los médicos, a la madre, no son nervios, es ansiedad, puede sí, ser una enfermedad mental, luego lo del lóbulo, ella ya sabe que no es una enfermedad mental, que le pasa algo, no sé desde cuánto tiempo, pero le pasa algo que no es normal, que es, como yo decía antes, de otro mundo. Es un enigma de sí. otro mundo. Claro, Sí. no es solo, exacto, no es solo como a veces ¿no? que se ha visto la película como una metáfora de la adolescencia o la pubertad. No es solo No, la no, no. adolescencia. O sea, no. No, por Dios, no. No, esta niña está siendo poseída por el demonio y yo también estoy contigo. Yo creo que lo vas sabiendo porque hay algunos planos, algunos detalles, cuando ella está en la cama con los ojos abiertos, que sabe que le está pasando algo y yo creo que tiene un miedo insuperable. Tiene un miedo atroz. Lo de la. Mira, es que de verdad hay que ser gilipollas. O sea, para decir que es un ensayo sobre la adolescencia es de ser idiota. O sea, yo no sé quién ha dicho esa No, bueno, mierda, no sé, no lo sé. pero quien la haya dicho es idiota. O sea, No sé, perdóname, yo no sé quién lo ha respeto dicho, ¿eh? todas las opiniones menos esa. O sea, es que es la lectura más absurda que se Alguna vez podía la he hacer de esta leído. película. O Sí, sea, alguna, me da sí. igual quién lo haya hecho, ¿eh? O sea, me parece una No, gilipollez. ni Lo idea, ni idea. siento por esta opinión agresiva, pero es que de verdad, o sea, me hace gracia. O sea, pero ¿cómo va a ser una metáfora sobre la adolescencia? No No, me hombre, no, jodas. claro que no, Es que, claro que es que, no. es que, No va por vamos ahí a la, ver, ¿qué es la esto? Pero película. American Alberto, tú Pie, no me cuando jodas. No, quieras responderle a alguien con esto, le pones la escena, que además en castellano a mí me causa mucha gracia, no sé, no sé si es o bien por la voz de Mimi Muñoz o la de María Luisa Rubio en el redoblaje, pero me causa risa en las dos versiones. Cuando Jason Miller entra a la habitación y dice, hola, soy un amigo de tu madre, no quiero que te hagas daño, que le dice lo de las correas y tal, y dice, ah, bueno, pues si no es Reagan, vamos a presentarnos. Y dice, yo soy el padre Carras. Y él se enfada, él, el demonio, se enfada y dice, ¡y yo el demonio! Como sí. diciendo, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Pues eso se lo pones al de la lectura de la adolescencia y Es dice, ¿no que no ves me que esta película es jodas. sobre el demonio, querido? Es Es sobre el que no me demonio, El jodas. demonio claro. está Sí, sí. aquí. El Sí, demonio está aquí. sí. ¿Dónde está Reagan? Aquí, con nos. Pero ahora estamos Exacto. hablando con el demonio. ¿No? Qué Es gran como cuando frase, ¿eh? Qué J. gran Licov momento. le Qué dice, gran le momento. mentí, se parece usted a Cantinflas, no a Marlon Sí. Brando en La Ley del Silencio. Y no se parece usted a Paul Newman. Sí, me lo dicen siempre. No sé, son momentos que a mí me Son rompen un poco. buenísimos. Son buenísimos esos Sí, momentos. O sí, sea, sí. el policía tiene una retranca cómica espectacular, que además es muy cinéfilo el Es muy personaje. cinéfilo. Porque J. Licov, bueno, J. Licov creo que era un cinéfilo empedernido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego si veis, cuando veas El Exorcista 3, Mm, Alberto, Alberto. sí que no lo habías visto, cuando la veas, el personaje es el del policía, que es
George C. Scott. George George C. Scott, Patton. exacto, pues bueno, y al final de la escalera, pues George C. Scott, verás el personaje, qué cinéfilo es Con buenísimo. el pelo es blanco, buenísimo. blanquísimo. Va al cine, es que es Va al buenísimo. Sí, Probablemente los mejores personajes del cine tienen el pelo blanco, si te das cuenta. Como los de Agárralo como puedas, aquí este buen hombre, Patton, ¿sabes? De la película. Interesante teoría, sí. O sea, probablemente haya un núcleo de un nexo Yo único. creo que tenía el pelo blanco desde los 20 años, ¿no? Porque yo siempre lo veo con el pelo blanco. Puede ser. Nació así, ¿no? Es menos absurdo que lo del ensayo sobre la adolescencia, ¿sabes? Según yo creo. Porque... No, pero de verdad que es para analizar esa crítica, ¿eh? O sea, no, me ha salido porque alguna vez en el pasado, hace años, lo había visto en algún sitio y se me quedó como, qué cosa más rara, porque eso es querer darle muchas vueltas a una cosa que no, o sea, que en realidad no es mucho más simple, o sea, al revés, la película tiene cosas mucho más complejas que esa, o sea, está hablando de la fe, está hablando de ciencia contra religión o como esa dicotomía, ¿no? Entonces, reducirlo, es muy reduccionista. No, pero reducir la película. Aparte de todo eso, el poder del mal y el poder del mal es el eje central. Yo creo que sí, la lucha contra el mal. Porque yo aquí que no hemos hecho, sí hemos hecho alusión, pero vamos a detenernos brevemente antes de ir yendo a la desembocadura de este programa. Dos temas que para mí son importantísimos. Lo primero es la banda sonora. Oh, sí. De Mike Oldfield, las campanas Excelente. populares. Esa banda sonora es el mal. Sí. Es el mal. Maldice la escena, sí. O sea, la canción, o sea, la música es preciosa, me parece excelsa, me parece que portentosa y creo que no se va a hacer nada igual en el cine, o sea, nada parecido. Porque es que la película no sería El Exorcista sin esa banda sonora, ¿eh? Sería Totalmente. otra película sobre posesiones demoníacas, pero no El Exorcista. O al menos Exacto. Mi Exorcista. Exacto. O sea, yo esas campanas tubulares a mí me siguen poniendo los pelos como escarpias cada vez que me las pongo aquí. Pero es una música que, digamos, que me sirve para muchas cosas. No solamente para que se me ponga piel de gallina por el terror que me pueda inspirar, sino también para dormir. Porque es una melodía muy... Es como una armonía así, las campanitas sonando. Sí. Claro, si no te imaginas ahí a Linda Blair caracterizada como Pazuzu, con ese maquillaje portentoso que le pusieron, que tardaban la de Dios en aplicárselo, pues es una música que, oye, invita a la relajación. Cojonudo, yo me pongo eso para dormir y estoy levitando a los 2 segundos. O sea, es imposible. Yo no me lo quito de la cabeza. Tío. No, pues a mí sí, a mí me gusta. Pero es una asociación, es verdad que es una asociación de ideas de esa canción con esa película que a priori podrías decir, bueno, porque también si tú escuchas todo el tema, el disco entero, es como una especie de cosa de rock progresivo Sí. que va evolucionando. Que mola, porque cambia completamente y luego es otra cosa. Es una... Michael Field se va por los cerros de Úbeda con sus... que mola mucho. Pero esa parte del principio, lo que suena en la película, esos 2-3 minutos de la canción, es una asociación de ideas que funciona a las mil maravillas. Sí. Es que la canción da miedo. No, yo lo digo, la canción es el mal. O sea, provoca inquietud. Pero a mí me relaja, no sé. Sí, eres también. maligno, a lo mejor. No sé, pero a mí me gusta escuchar ese sonido. Y cuando algo te gusta, pues no. Eres Martín o hay alguien más ahí. No serás Cthulhu. No, yo soy el que me chupa la sangre con la factura de la luz. Ibertrola. Eso es peor que el demonio. Eso sí que es el demonio. Oye, que por cierto, que no sé si lo hemos comentado, pero a mí hay 2 cosas que quiero comentar y luego ya vamos acabando si queréis. Pero la fotografía de Owen Roseman me gusta muchísimo. Sí. Y el maquillaje. Y el maquillaje de Dick Smith, mención especial. Sí. Y, por cierto, que aquí pasa algo curioso que es vestuario Joseph Fredwell III, muy buen vestuario también. Y en el montaje, 4 personas. Ojo. O sea, Jordan Leondopoulos, Bud S. Smith, Norman Gay, Evan A. Lotman. 4 personas para el montaje, ¿eh? Parecía fácil la película. O sea, tú la ves y dices, bueno, es un rodaje sencillo, ¿no? No tiene mucha cosa. No, 4 personas para el montaje. No fue fácil. Nunca es fácil. Una película nunca es sencilla. Nunca es fácil. Pero esta menos. Totalmente. Y luego también, que a mí nunca me ha pasado, pero a mí
me pasó con la novela de Joan, que está escribiendo, le voy a dar más datos, que va sobre una huida, de hay que salir de aquí. Me encantó el principio porque soy ultra fan de las películas, lo que haga falta, pero soy ultra fan de las películas en las que empiezan o acaban con el siguiente objetivo, sobre todo cuando empiezan, que es hay que salir de aquí, de esta ciudad, hay que irse a otro lado, me encanta ese detonante de me tengo que pirar ya de aquí, me voy. Y que acabe si una película de nos vamos de aquí, nos vamos, pero con esa ansia me encanta también. No sé por qué, es un fetiche de cinéfilo que tengo, pero me encanta. Sí, eso mola mucho. Y pasa con esta película que al final pasa eso. O sea, yo creo que hay pocas películas que maldigan tanto a un lugar hasta la raíz de su ser, porque en esta película transcurre en Washington DC, la capital de Estados Unidos, que seguro que en aquel momento alguien dijo, es una paradoja, es una reflexión sobre el mal en Washington DC, el gobierno federal. Seguramente alguien diría eso, pero no va de eso, obviamente. Pero claro, pocas películas maldicen tanto un lugar. O sea, es que al final de la película, la ciudad, Washington DC, yo la veo como manchada, como pútrida, como maldita. Sí, y la tía dice, nos vamos de aquí ya, nos vamos a Los Ángeles, dejamos esta ciudad y se piran. Y me gusta que se vayan, que quede maldito el sitio. Narrativamente súper poderoso. Pocas películas han conseguido eso, pero es que además luego encima el cura último va y se queda mirando al sitio donde ha ocurrido el sacrificio y se nota una maldad, dolor. Es un lugar tan poderoso, tan empapado del mal. Es increíble. Y se da la vuelta, o sea, ve las escaleras y dice, por aquí no bajo. Y se da la vuelta y se va. No. Que aquí una de las cosas que a mí me gustaría hacer en la vida, que me gustaría ir a la localización y ir a esas escaleras. Y bajarlas. Pues eso sería muy osado por tu parte. Es muy osado, pero me encantaría. Me santiguaría un par de veces. Por si acaso. La Virgen que tengo aquí, a San Miguel Arcángel en la mano, y luego ya si quieres, un poquito despacito, bajamos. Pero a lo mejor no me atrevo, ¿eh? Y ahora que has dicho lo de escaparse del lugar donde ha ocurrido el mal, también me acuerdo de Poltergeist, que al final también se van. Y a mí esa escena final, curiosamente, como en El Exorcista también me pasa, pero menos. En Poltergeist me daba tranquilidad, porque decía, bueno, se van de aquí y encima al final de todo el padre tira la tele a la basura diciendo, no, aquí ni tele, no nos llevamos la tele, porque de ahí salió todo, ¿no? Y te daba como una paz espiritual, de decir, ya está, se han salvado. Pero es que con El Exorcista, aunque se van, no te acabas de quedar tranquilo, porque el demonio está en todas partes. Claro. Nos puede perseguir. Y el demonio ha venido de Irak, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea que se van, pero sigue dando miedo. Yo quiero volver a elogiar la artesanía de esta película, o sea, de los efectos, desde el efecto del vómito, que era una manguera así, tipo pistola, que iban tirando cuando Friedkin decía acción, desde de la levitación, pasando por esas temperaturas bajo cero a las que rodaban para lograr el efecto del vaho en la boca de Jason Miller, de Max von Sydow, cuando están ahí en plena batalla, o las pequeñas treguas que le da la batalla contra el demonio, contra Pazuzu, el efecto de la contorsionista bajando la escena así con la escalera, que había una escena, por cierto, que no lo mencionamos, que da muy mal rollo, que meten un corte de cámara y ya ponen a Linda Blair sacando una lengua así como bífida, como de serpiente, y yendo hacia Ellen Burstyn como gateando. Da muy mal rollo. Si no lo habéis visto, vedla porque está en YouTube y da bastante terror. El animatrónico, por ejemplo, tan bien construido, que Linda Blair, la pobre, estaba aterrorizada. Tuvo que ser un rodaje jodido para ella también, siendo tan cría, muy joven. No sé, creo que aparte de ser una película que, bueno, que ya lo hemos dicho, que rompió todos los moldes instaurados en el género hasta ese momento, es un trabajo encomiable de todo el equipo, porque no parece sencillo luego cuando lo ves, pero no es sencillo, porque lleva mucho trabajo detrás, mucho trabajo. O sea, date cuenta el miedo que puede dar dos tíos detrás de una cama moviéndola violentamente respecto a lo que se proyecta en pantalla, que tú te crees que está ahí el demonio y que lo tienes dentro tú como espectador, ¿no? Porque un poco la idea de la película es esa, salir de la sala o salir de la proyección pensando,
Pazuzu está dentro de mí, Pazuzu o como se llame. No sé si en función de la localización el nombre del demonio varía, pero bueno, como Linda Blair dijo que era el mismo demonio, no que era un demonio, sino el mismo demonio, pues era el demonio más supremo de todos, ¿no? El Lord Supremo. Es que hay muchos demonios. Hay muchos. No sé, me parece Hay importante. literatura sobre demonios y cosas de Me estas parece... y cosas. Sí. Pero es que yo lo de los efectos, igual que en Tiburón nos deshicimos el elogio sobre los efectos, también sobre la artesanía, es que todo este cine de los años 70 son joyas de la artesanía y es la sencillez, pero con una originalidad, un ingenio y una inteligencia, un aprovechamiento máximo de los recursos y que yo es que creo que siempre se debería poner en valor. Y yo respeto muchísimo a la gente que trabaja en efectos especiales, creo que son unos currantes natos y que lo hacen muy bien y que no es nada sencillo. Y están insuficientemente reconocidos, por cierto, porque no es nada sencillo lograr los efectos especiales de una película, la que sea, ¿eh? Pueden ser mejores o peores, pero no es un trabajo sencillo, es un trabajo al que yo admiro muchísimo. Pero vamos, es que esto yo alucino cada vez que lo veo, sinceramente, ¿eh? Es decir, o sea, en los años 70 que fuesen capaces de dar tantísimo miedo con estas tácticas, estos trucos o estos recursos bueno, tan manuales, ¿no? Tan caseros, dices, wow, es de quitarse el sombrero. Ahora no llevo sombrero, pero si un sombrero imaginario me lo estoy así quitando porque me parece bestial. Es un conjunto perfecto, ¿eh? Pues Pero sí, perfecto. sí. Y hay una escena que a mí siempre me ha dado mucho miedo y esta vez que la he visto también me ha intranquilizado mucho, que es justamente que se ve esa economía de recursos y esa artesanía, pero que ya es incluso menos, porque es minimalista pura, que es cuando el padre Carras tiene esa especie de ensoñación en absoluto silencio, la banda sonora, o sea, hay silencio, solo se escucha una respiración, que también lo que decías antes, de los efectos de sonido, que son espectaculares, dan mucho miedo. Y ve una escena de día, diurna, pero con mucha luz, y ve a su madre Sí, saliendo de las escaleras del metro, subiendo las escaleras sí, del metro, y hay un inserto, una imagen subliminal de Pazuzu, ¡pum! sí. Y esa escena es, uff, pelos como escarpias, ¿eh? O sea, da Pero que es mucho que es una miedo. fracción de segundo, ¿eh? Es nada, es que ni se ve, es pum, una imagen subliminal. Está ahí, ya está en tu subconsciente, ahí te la lanza Friedkin Que y ahí se se usa queda. mucho en las redes sociales, sí. Sí, Pero se da usa mucho mucho miedo. ese GIF como GIF ya y como imagen, pero ha perdido quizás su efecto, porque lo hemos visto tantas veces que quizá ha perdido su fuerza, pero oye, en la película cuando la ves ahí con una imagen subliminal, Sí, sí. en medio de esa escena, ojo, que da miedo, da miedo. Es la presencia del demonio Sí, sí, que está. aquí. Esa imagen que nos estás enseñando, sí, ahora mismo nos la está Se lo estoy enseñando enseñando Martín. yo, la imagen, y sí, se está cagando de Es- miedo. sí, es muy inquietante, es muy inquietante. O sea que sí, la verdad es que el Pazuzu es bastante hijo de puta. Pero además es que Es yo verdad. creo, yo creo que, por ejemplo, si la película no hubiese tenido el inicio que tiene en Irak, en un lugar que tenemos, ¿no? Mesopotamia, ¿no? Como el abuelo venerable, como que está enterrado, está dentro de la tierra, se encuentra una estatua antiquísima. Si no hubiésemos visto esa parte casi bíblica de la película, como de una tierra milenaria antes de nosotros, sale de ahí algo de la tierra prohibido. Si no hubiésemos visto esa parte, a lo mejor la película no habría dado tanto miedo, porque también de ese objeto bíblico casi antiguo tal, que del que parte todo, también en tu cabeza te vas generando un mapa, ¿no? De Sí, cuidado que esto viene de aquí, ojo, ¿eh? sí. ¿Sabes? O sea, no habría sido lo mismo la película. No, es un prólogo que parece un poco alargado, pero es necesario, yo creo, para generar esa tensión, para generar ese origen del mal, de dónde viene, para explicarte de dónde viene, de una forma muy mística, ¿no? Como muy misteriosa, bueno, es el momento en el que se ve cara a cara Max von Sydow con la estatua y hay unos perros que se están peleando, ¿no? O sea, que Sí. genera mucha intranquilidad. A mí me parece un prólogo brillante porque es que no te lo esperas Ya te que. mete de lleno, ya te zambulle de, Pero de lleno imagínate en eso. en su época la gente iba al cine, voy a ver una película que se llama El Exorcista y empieza con un cuarto de hora, no sé cuánto tiempo, de un señor en Irak desenterrando Sí, sí, sí.
Nos hemos equivocado de sala. Claro, debía de ser como muy chocante. Yo creo que también buscaban ese efecto, ¿no? De ¿qué estoy viendo? ¿Qué pasa? Y luego cambia y vamos a Washington, empieza otra historia. Cómo se relacionan estas dos historias está muy bien, está muy bien. A mí me parece, vamos, Una catedral. es una catedral del cine de terror, junto con las que hemos comentado, La Semilla del Diablo también podríamos añadir aquí. En fin, son maravillas de esos años, ¿no? Y Sí, no sí. pierden vigencia, y no pierden No, vigencia. no. La sigues viendo y la verdad Esto es que habría molado verlo en Estados Unidos en su momento. O sea, en su habría molado verlo. estreno, verlo en su estreno. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, Garci lo contó en Cowboy de Medianoche, por ejemplo, El Padrino, que era de un año antes, que vaya inicio de década, ¿eh? O sea, No, claro, los 70. en el 71, Harry es sucio, pum. En el 72, El Padrino, pum. En el 73, El Exorcista. O sea, cada año pepinazo tras pepinazo Sí, tras sí, sí. pepinazo. O sea, increíble. Pero Garci contó que El Padrino, que la vio en su estreno en el 72 en Nueva York. Y joder, anda que no molaría en Estados Unidos vivir conscientemente un estreno de una película que es rompedora, vivirlo en su país de origen, en la cuna, ¿no? De donde es hecha la película. A mí me encantaría, me había encantado ver esta película, Hombre, ver Buah. la reacción social, me habría encantado. Tuvo que ser brutal. Este y tantas otras. Este, Tiburón, Testigo de Cargo, El Padrino. Un montón. Sí, sí. Todas, todas. Qué época gloriosa, sí, sí. Sí, sí, época áurea. Es probablemente el renacimiento, pero del cine, ¿sabes? Pues sí. Así que nada, bueno, yo os doy de nuevo la palabra para que hagáis vuestras reflexiones finales, que siempre son brillantes, y sobre todo que sigamos disfrutando del cine, no solamente el terror, sino de todos los géneros, porque esto es un universo inabarcable, es infinito. Y reiteramos que no nos queremos curar, no No, nos queremos No. curar. ¿Sabes? Somos Por favor, adictos no. a ver películas, somos adictos al séptimo arte, ya está. Es una droga para nosotros, pero no queremos rehabilitarnos. No, en Así absoluto. que eso, ahí queda. Yo le doy la palabra a Joan. Cuando Pues quieras. no, Dale, caña, ahí. poco que añadir, más allá de lo que ya hemos comentado, para mí ha sido un placer redescubrirla, porque la he gozado como obra maestra con todos los elementos que habéis comentado, de la artesanía, de los efectos, de las actuaciones brutales, de la dirección de Friedkin. Esos zooms de Friedkin, ese estilo que tiene, me chifla. William Friedkin, por favor, no hemos quizá hablado suficientemente de él y de su carácter outsider también, ¿no? De ese Hollywood de los 70. Iba por libre y nos dio películas únicas y muy personales y son fenomenales. Y El Exorcista, pues por supuesto, una obra maestra. Me encanta todo de la película. O sea, la he disfrutado, la he redescubierto y la he gozado como película. Y volveré a ella más veces porque es realmente, a pesar del terror que me puede ocasionar, por supuesto, y de la inquietud, no es una película para ver cada semana, pero dentro de un tiempo volveré a ella y volveré a deleitarme con toda esa artesanía, con todo ese cine, con todo ese pozo temático que tiene y seguro que volveré a disfrutarla. Y no quería no quería olvidarme de decir dos cosas dos películas que no he visto, tengo que decir que no he visto, pero que las voy a citar porque más que nada que quede grabado para que yo las quiero ver y si las queréis ver y si la gente que nos escucha las quiere también ver por curiosidad, seguro que muchos de nuestros oyentes las han visto ya, yo no, pero tengo mucha curiosidad porque tú comentabas al principio, Martín, que William Peter Blatty se había basado en dos casos y uno de ellos era en las endemoniadas de Loudon, ¿no? Si no me equivoco, y por lo que yo tengo entendido, al menos hay un par de películas sobre esas endemoniadas. Una es Madre Juana de los Ángeles, del año 61, que tenéis en Filmin, que no la he visto, pero tengo ahora mucha curiosidad, las quiero ver ya. Por esa enfermedad que tenemos. Y la otra es Los demonios, del año 71, de Ken Russell, que también está en Filmin. Las dos están en Filmin, Los demonios. Sí, están los dos. Y Madre Juana de los Ángeles. Yo estas dos películas están ahí. las quiero ver. No sé si las has visto tú, Martín, pero yo las quiero ver porque vamos, me apetece mucho. Las comentaremos, que sí. Ya las comentaremos. No, pero las quiero ver porque no las he visto, pero creo que me interesa mucho ver
uno de los temas en los que se basó Peter Blatty también, aparte del exorcismo de ese chico, que es quizá lo más famoso, pero también se basó en esta historia y no he visto estas dos películas y quería mencionarlas porque me parece interesante como complemento, además de las que hemos dicho de las secuelas del propio Peter Blatty, ¿no? O sea que hay todo un mundo ahí que indagar y para sumergirnos y seguiremos. Pues nada, yo a los espectadores, a nuestros queridos oyentes, mejor dicho, les invito a veniros a 1973, veniros con Friedkin, veniros a este año en el que se crea ex novo una catedral oscura del terror que no asusta fácilmente con sustitos por la pantalla por aquí y por allá, sino es esa catedral oscura en la que toda luz que entra por el rosetón es un halo tenebroso de verdadero pavor que te hace renacer y que te hace ser totalmente distinto al hombre o mujer que entró a ver la película. Y no tiene desperdicio. La película cinematográficamente, temáticamente, como ha dicho Joan, no tiene desperdicio. Está dominada por la mano de un maestro. Es una película que incluso también podría inspirarte a crear cosas. Y es una película, pues eso, un clásico que está en las clases de las escuelas de cine. Y si no está, pues nada, pues habrá que cambiarse, ponerse en otro sitio. Pero sobre todo, es una película que es muy compleja. Tiene muchas cosas para desgranar. Y es necesario que la veas y que con tu propia mentalidad, con nada más, tu propia fe si tienes o tus propias creencias en otras cosas, la vayas desentrañando y vayas descubriéndola una y otra vez a lo largo de los años, una y otra vez. Es una película para ver varias veces, aunque te dé mucho miedo. Y ya pues para ir finalizando, que decía, por ejemplo, el abuelo de Joan, que decía lo de que al final Dios gana, pues Yo creo que era un mecanismo de defensa que tenía para no sí, tener miedo, ¿eh? claro, pero es normal porque en la Biblia está justificado porque en la Biblia, que esto no lo hemos dicho, la función del arcángel San Miguel después de mandar al diablo al infierno es la de que cuando ya sea el juicio final, el arcángel San Miguel tiene que ir, coger a Lucifer y lanzarle al pozo eterno del azufre y del fuego, donde ahí sufrirá por el resto de la eternidad. Así que la próxima vez que te acose el diablo y te haga recordar tu pasado, recuérdale su futuro. Fantástico. Brillante, brillante. Tenía que figurar en los libros de historia esta última frase de Alberto. Bueno, pues así son las cosas y así se las hemos contado, que diría aquel. Se las hemos contado un católico, un ateo y un agnóstico, que parece un chiste, pero no lo es. Efectivamente. Y un madrileño, un asturiano y un catalán. Una triple entente que pronto emprenderá nuevas aventuras, siempre con la pasión exacerbada que sentimos por el cine. Así que, nada, damos por cerrado el asunto del exorcista. ¿Estamos vivos o no? No sé, igual tenemos a Pazuzu dentro. Bueno, no sé qué coño. Si le gusta Marlene Dietrich, que se quede. Y si no, pues a paseo. En fin, no va más, un placer. Gracias por escucharnos y damos paso a Carlos Tarque, donde nace el rock and roll. Un abrazo, ¿eh? Nos vemos muy pronto. Nos vemos.